Días a toda la audiencia de ATECH Informa, de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa, como de todas aquellas que se han ido incorporando en distintos tiempos. Buenos días para todos y vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver la información de interés del conjunto de nuestros colegas docentes y del resto de los sectores de trabajadores estatales en lo que tiene que ver con objetivos comunes, como es nuestro INSEP, tanto en la faz de la obra social como del régimen previsional. Y es uno de los temas que viene bien movidito a raíz de este proyecto de ley presentado por la bancada del oficialismo, por lo menos de la mayoría de los diputados del oficialismo, de libre elección, de la obra para los afiliados de la obra social del INSEP, para que puedan elegir y emigrar hacia otras obras sociales o prepagas, o se llamen como se llamen. Proyecto de ley que rechazamos de plano. El domingo pasado nos hemos ocupado del tema, hemos hecho pública la posición de ATECH particularmente y también como frente gremial, y dando cada uno de los fundamentos de por qué no a la libre elección, como se pretende con el cuento de que el Estado tiene que dejar de ser paternalista y todo este argumento, entre comillas, libertario, que venimos escuchando desde Nación y que evidentemente contagia a los libertarios provinciales para terminar destruyendo todo lo que tiene que ver con los cimientos mismos de nuestra sociedad argentina y todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores en particular, ¿no? Lo que está pasando hoy en el escenario nacional con esta actitud bélica, podemos decir, hasta bélica realmente, del presidente de la Nación, que basurea, porque la verdad que es el término que o pretende basurear al Congreso de la Nación, que mayoritariamente y en forma sobrada, con más de los 2/3, ha aprobado la reforma jubilatoria, que en los hechos representa nada más ni nada menos que la definición por ley de incrementarle, pero miren de lo que estamos hablando, un 8% las jubilaciones al sector pasivo. Y es lo que el presidente de la Nación rechaza, tratando de, de ratas, de buscas y de no sé cuántas cosas más al Congreso Nacional, que evidentemente su intencionalidad política sería liquidar el Congreso, ¿no? Y decidir él como mejor le parezca, como viene haciendo en gran medida a raíz de la política que viene definiendo su gobierno, con Caputo y Sturzenegger a la cabeza, de recortes extraordinarios de los derechos del pueblo trabajador argentino, a donde ha direccionado su motosierra desde el mismo momento de la asunción del gobierno, ¿no? Bueno, y aquí en la provincia del Chaco nos encontramos con un proyecto de ley como que ya hemos anticipado, decimos, respecto de nuestro rechazo categórico y de los por qué del rechazo, que frente a a esa cortina de humo, si se quiere, de que nos quieren dar libertad. ¿De qué libertad estamos hablando cuando se pretende destruir precisamente la obra social con un proyecto de estas características, la obra social provincial, y después que avanzamos, además de dejar sin la posibilidad de atenderse a la salud, porque la verdad que los autores de la iniciativa deberían saber que quienes van a tener la posibilidad de emigrar hacia prepagas u otras obras sociales,
que pudieran elegir van a ser aquellos que tienen mayores sueldos en el Estado provincial y que son nada más ni nada menos, o casualidad, aquellos que tienen que pertenecen al personal jerárquico, digamos, de los 3 poderes del Estado, llámense diputados, funcionarios, directivos del Banco del Chaco, por ejemplo, por citar algunos ejemplos. Son quienes van a tener la posibilidad de emigrar a la prepaga que quieran, porque tienen mayor capacidad adquisitiva. Ahora, quienes tenemos los sueldos docentes, los sueldos de la administración pública, ni qué hablar de los sueldos de los compañeros municipales, ¿a dónde vamos a emigrar? Esa es la pregunta. ¿De qué libre elección nos vienen a hablar cuando la cuestión de fondo tiene que ver con la enorme preocupación por el desfinanciamiento, precisamente, que se generaría en nuestra obra social, que tiene por fin justamente el principio de la solidaridad, que es uno de los principios fundacionales de la misma? Por eso, cuando insistimos en la necesidad de conocer la historia, ¿y para qué sirve el principio de solidaridad? Y para que precisamente todos los afiliados al INSEP contemos con la misma calidad del servicio, aquel que cobre a nuestra salud, aquel que cobre mayor sueldo como aquel que cobre el sueldo más bajo de la provincia. Ese es el sentido de solidaridad, y de acuerdo con los aportes que hacemos en proporción al salario que tenemos cada uno. Pero esto es tan difícil de entender para aquellos que salen todavía a defender, y todavía no conocemos los argumentos más que de ofrecer libertad de elección a todo el mundo y sin el paternalismo del Estado, y no salen de ahí, pero sí atacan a las organizaciones gremiales como si fuésemos todas corruptas, como si tuviésemos negociados. La verdad que dan pena, generan pena escuchar semejantes argumentos, porque evidentemente quien no los tiene echa mano, digamos, a la agresión gratuita y sin fundamentos, ¿no? Y ya lo dijimos, seguramente que debe ser muy cierto aquello que tiene que ver con que el ladrón cree que todos son de su condición, que es un viejo dicho popular, y que la verdad que termina poniendo sobre el tapete que cada vez que nos encontramos con una situación de estas características, definitivamente cobra más relevancia, ¿no? Decir que el día martes que fuimos convocados por... primero hay que decir que ni bien conocimos el proyecto y fijamos nuestra posición, y que es de público conocimiento, de rechazo categórico a este proyecto de ley, que además viene de la mano de otro proyecto, seguidito nomás, hasta en el número de proyecto de ley, que es para incrementarnos en un 100% el aporte que hacemos los afiliados al INSEP para el FAC, para el Fondo de Alta Complejidad. Proyecto del que no se habla y que decididamente viene de la mano del otro, que generó toda la polémica esta con nuestro rechazo y todo lo demás. Ahora, ¿nos vamos a quedar discutiendo el proyecto de libre elección de obra social y mientras tanto van a aprobar el incremento en un 100% del FAC, del Fondo de Alta Complejidad, para todos los afiliados al INSEP, sin consultarle a ningún afiliado? A nosotros no nos vengan con que nos hicimos cargo de la herencia recibida y que corrupta y no corrupta. Denuncien, señores, denuncien, y que la justicia actúe en consecuencia y que los delincuentes o corruptos vayan presos. Pero no nos vengan a correr con esa historia a los afiliados al INSEP para terminar quebrando la obra social definitivamente, que además sigue siendo superavitaria, señores. Lo que pasa es que este gobierno también sigue haciendo lo mismo que los anteriores respecto de echar mano al superávit de nuestra obra social para tapar agujeros del déficit previsional, o vaya a saber qué otros agujeros. Y con un detalle más que importante, que no escuchamos a nadie
señalar, salvo, lo escuchamos esta semana cuando votaron el tema de la reforma jubilatoria en el Senado de la Nación, en esta semana, y que el presidente anuncia que va a vetar, salvo al senador de la provincia del Chaco, Zimmerman, que ha planteado que el gobierno nacional le debe todos los meses de lo que debe aportar Nación de ANSES para la cobertura de gran parte del déficit previsional de la provincia del Chaco, y que lo viene incumpliendo. Los autores de este proyecto no van a hablar de eso, no van a enfrentar al gobierno nacional con el reclamo legítimo y justo para que Nación pague lo que le debe a la provincia del Chaco respecto de los fondos de ANSES que dejó de mandar desde el mismo momento que asumió la gestión de gobierno, y se la agarran con los trabajadores estatales acá para ver cómo liquidan nuestra obra social. Pero es una vergüenza realmente. El día martes participamos de una reunión que convocó el diputado Slimel a la par del pedido de audiencia que desde ATECH hemos hecho, y en primer lugar al bloque del oficialismo de la provincia del Chaco en la Cámara de Diputados, y que todavía estamos esperando tengan la gentileza de respondernos a ese pedido de audiencia, porque si hay algo que tenemos es autoridad suficiente para debatir y discutir con cualquier representante del pueblo, sea en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo o en el estamento que sea, porque siempre hemos sido responsables respecto de nuestro accionar, de nuestra defensa, de nuestra obra social, de nuestro régimen previsional y del INSEP en sí. ¿O qué creen? ¿Que nació de un repollo el tema de la enmienda constitucional del artículo 75 en el año 2009, donde precisamente con la Constitución en la mano de nuestra provincia salimos a enfrentar la intencionalidad política del gobierno de Mauricio Macri en 2016, julio de 2016, cuando también a través de una ley ómnibus pretendió llevarse, no la Caja de la Nación, pretendió que la provincia del Chaco armonizara el régimen previsional para los estatales chaqueños, que sería romper con los derechos adquiridos que tenemos los estatales chaqueños en materia previsional, y estoy haciendo referencia expresa al 82% móvil, a la movilidad automática, a las mejores 120 remuneraciones para el cálculo del haber jubilatorio, entre docentes y de policías, entre otras cuestiones, y la permanencia definitiva del INSEP en la provincia del Chaco. Y era precisamente para dar por tierra con aquella intencionalidad del liberalismo salvaje que ya ha hecho estragos, como lo sigue haciendo en la actualidad y como lo hizo en la era macrista, en la época de los 90, cuando pretendían y lograron llevarse las cajas previsionales a la nación de las distintas provincias, salvo de 13 provincias donde está incluido el Chaco, donde los trabajadores estatales, aún con represiones feroces de por medio en la calle, hemos logrado que definitivamente nuestro viejo IPS, actual INSEP, se quedara en la provincia. Y avanzando, todavía para lograr ese blindaje constitucional en el año 2009. A nosotros no nos vengan a querer correr con el verso de que, porque antes eran gobiernos distintos al signo político que... No, señores, siempre peleamos y en la calle para defender nuestros derechos en materia de obra social, en materia previsional, en lo que tiene que ver con todos los derechos del conjunto de los estatales chaqueños en estas materias, como en lo que hace a los derechos de los trabajadores de la educación en particular. Y la verdad que sería bueno que conozcan la historia, y vuelvo a remarcar, habida cuenta de que muchos dirigentes del oficialismo actual en la provincia del Chaco estaban acompañándonos
en todas aquellas luchas a las que hago referencia. Entonces, la verdad, los legisladores más jóvenes, en todo caso, deberían repasar la historia para no cometer ridículos, porque del ridículo no se vuelve. El día martes participamos de esta reunión que convocó a todos los gremios el diputado Nicolás Slimel, que es del bloque de la oposición, y lo hizo a la par del pedido de audiencia que hemos hecho desde la Comisión Directiva de ATECH a todos los bloques partidarios o de partidos políticos con representación parlamentaria en la legislatura provincial. Y reitero, al primer bloque que solicitamos la audiencia y que todavía estamos esperando que nos respondan es al bloque del oficialismo, donde se encuentran los autores de este proyecto, ¿no? Porque la verdad que, como siempre, hemos estado dispuestos y lo estamos a discutir, a debatir y a confrontar en todo caso con ideas y proyectos distintos y en el marco del respeto, sin ningún dedo acusador como el que levantan aquellos que no tienen argumentos para defender una iniciativa de estas características. Al término de esa reunión, donde han participado prácticamente la totalidad o la gran mayoría, mejor dicho, de los gremios estatales, de distintos sectores de trabajadores, numerosas asociaciones de jubilados, de pasivos, del INSEP, que fue en el recinto de la Biblioteca Legislativa. Desde ATECH también hemos estado presentes, por supuesto, y planteando los motivos del rechazo a esta iniciativa, que realmente es preocupante para todos los afiliados al INSEP, por lo menos para su gran mayoría, con este cuento de otorgarnos libertad para elegir qué obra social queremos cuando sabemos cuáles son los costos de una prepaga y los sueldos que tenemos los trabajadores de la educación, nomás sin ir más lejos, ni que hablar de los compañeros trabajadores municipales y de otros sectores. Entonces, desde nuestra entidad, además de la participación de manera directa, digamos, allí en esta reunión, junto a otras entidades sindicales y asociaciones de jubilados, hemos dejado planteada nuestra posición, ¿no? Ratificando nuestro rechazo a la pretendida destrucción, decimos y subrayamos, de la obra social del INSEP, traducido en el proyecto libertario en reunión con legisladores. La ATECH participó en la mañana del martes de la reunión convocada por el diputado Slimel en el Salón de Biblioteca Legislativa, junto a numerosas organizaciones gremiales y entidades de jubilados que nuclean afiliados al INSEP. La convocatoria tuvo como fin el debate respecto del proyecto libertario 2342, que establece la libre elección de la obra social o prepaga para los afiliados al INSEP, presentado por el mismo bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia, para incrementar, como el análisis del proyecto 2343 presentado por el mismo bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia para incrementar en un 100% la cuota del FAC, del Fondo de Alta Complejidad para los afiliados. La entidad gremial, a través de su secretaria general, quien les habla, ha ratificado los sobrados fundamentos por los que se rechaza de plano el proyecto de libre elección, que tiene por objetivo, sin más, quebrar un principio fundacional de la obra social del INSEP, como es el de la solidaridad. Desde todos los empleados estatales aportamos un mismo porcentaje del salario para la obra social y en proporción de los mismos, y contando con los mismos servicios unos y otros, cuestión que definitivamente dejaría de prosperar una iniciativa como la aquí rechazada, toda vez
que podrán emigrar de la obra social del INSEP aquellos con mayor capacidad adquisitiva, diputados, funcionarios, directivos del Banco del Chaco, no así los empleados rasos de los tres poderes del Estado, remarcando que la obligatoriedad de afiliación impuesta por desde sus orígenes en la obra social provincial está inspirada en los principios de solidaridad y de igualdad de los empleados estatales y municipales, que además llama y mucho la atención que el propio INSEP será el responsable, según el proyecto, de realizar los pagos mensuales a las distintas obras sociales o prepagas sin establecerse en el proyecto si los montos a transferir además a las distintas obras sociales o prepagas está integrado por la sumatoria de los aportes personales y contribuciones patronales, pues de ocurrir esto último, el Estado sería el financista de empresas privadas. La titular de ATECH agregó en la reunión que nadie desconoce en esta provincia la larga lucha de los estatales chaqueños, aún con represiones feroces de por medio, primero desde la época de los 90 para que no nos arrebataran la caja jubilatoria y para que el organismo quedara definitivamente en la provincia. Después, la lucha sistemática frente a las intenciones de la armonización previsional, con lo que también se logró dar por tierra con la enmienda en noviembre de 2009, con la enmienda constitucional del artículo 75, impulsada por las organizaciones gremiales chaqueñas como ATECH, para darle el imprescindible blindaje constitucional al organismo en su conjunto, subrayando además a los legisladores que a la fecha duerme en los cajones de la legislatura provincial y del Ejecutivo desde esa misma fecha un proyecto de ley completo elaborado por los trabajadores estatales desde ATECH con la mayoría de las entidades sindicales de los distintos sectores de trabajadores para una reforma integral de lo que era la ley 4044, hoy 800H, propiciando una serie de propuestas para el saneamiento definitivo del organismo, comenzando por la necesidad de la prohibición por ley de la posibilidad de los gobiernos a su turno de compensar con fondos de la obra social del INSEP, que sigue siendo superavitaria, desfasajes del sistema previsional o vaya a saber qué otros desfasajes, como la propuesta misma en dicho proyecto del restablecimiento, del sostenimiento del régimen policial, con fondos de rentas generales por parte del Estado, como nunca debió dejar de ser, y que sin embargo, con gran picardía política y en desmedro de los afiliados al INSEP, el Estado se desligó de tal responsabilidad desde mayo del año 2000, paradójicamente a la par de prorrogar por una década emergencias como la previsional y sumarle el congelamiento de la antigüedad por mismo tiempo. La conformación distinta del directorio del organismo para que decididamente se conforme una mayoría con mayoría de representantes de trabajadores afiliados al INSEP y el Estado en minoría, remarcando que ello obviamente con el saneamiento de manera previa del organismo, ¿no? Por citar algunas de las tantas propuestas planteadas en el proyecto mencionado, invitando a los diputados a desempolvar dicho proyecto para conocerlo y obrar en consecuencia. En otro orden de cosas, reclamó a los legisladores, la entidad gremial y a quienes lo fueron, como la propia presidente actual del INSEP, que se preocupen, por hacer cumplir la ley 7058 del año 2012, votada también por ella entonces, de prohibición del cobro del plus médico, plus delictivo e inmoral, con el que se sigue esquilmando los bolsillos a todos los afiliados al INSEP, con las pocas honrosas excepciones que existen de profesionales que no lo cobran. Del mismo modo que reclamó a los diputados también
lo que viene reclamando a todos, que se ocupen de resolver la propuesta de años de ATECH en la Cámara de Diputados para que se haga justicia con la corrección del cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente para que se lo haga en las mismas condiciones que el primero, dados los aportes que son exactamente idénticos en uno y otro cargo en la vida de docentes activos, lo que representaría un acto de estricta justicia. Para terminar, señaló ATECH que queda el beneficio de la duda del lado de los trabajadores para pensar que la intencionalidad política del proyecto de libre elección de obra social o prepagas podría surgir como un globo de ensayo para avanzar, sí, con el segundo proyecto, para incrementar el doble de aporte a los afiliados para el Fondo de Alta Complejidad y que aguardan se expida al respecto el Poder Ejecutivo, siendo fundamental conocer su posición, dada la posición que siendo oposición ha tenido y muy acorde con las numerosas propuestas de los trabajadores estatales en su momento. Esto es lo que hemos planteado en la reunión del día martes con todas, la gran mayoría de las organizaciones de trabajadores estatales de distintos sectores, organizaciones de jubilados, convocada por el diputado Slimel, que es de la oposición. Ahora nosotros planteamos la necesidad y ratificamos a diario la necesidad de que el bloque, de poder conversar, dialogar con los autores del proyecto. Por eso el pedido de audiencia que se hizo, ni bien conocimos el proyecto, al bloque del oficialismo en primer lugar, ¿no? Justamente para plantear nuestro rechazo al proyecto, pero fundamentalmente para plantear los fundamentos, decimos, ¿no? Lo que decimos es que claramente todos los afiliados al INSEP debemos estar más que atentos para no permitir que se avance con lo que representa lisa y llanamente la destrucción de la obra social provincial, de aprobarse un proyecto de estas características. Nos tiene ya a esta altura de las circunstancias sin cuidados cualquier ataque artero, cualquier bravuconada de algunos autores del proyecto o de alguno en particular, decimos, que la verdad que al menos debería ser respetuoso para emitir sus opiniones tan luego desde el lugar de diputado y fundamentalmente con conocimiento, ¿no? Que no es lo que se evidencia desde cada una de sus declaraciones. También decimos que respecto de el tema de los desmanejos y de todo lo demás, señores, ratificamos nosotros la necesidad de que el INSEP cuente con los balances mensuales, con los números mensuales que decididamente no existen desde 7 meses a esta parte. Y después nos hablan de ordenamiento y de todo lo demás. Nosotros, como institución gremial, seria, responsable, lo hemos planteado siempre ante todos los gobiernos, ¿no? Todos los reclamos por el saneamiento de nuestro INSEP y con propuestas concretas como las que acabo de señalar. Pero no hay que mirar para el costado desde quienes tienen hoy la responsabilidad precisamente de conducir nuestro organismo de obra social y previsional como es el INSEP. ¿De qué ordenamiento podemos hablar si de 7 meses a esta parte no existen los balances mensuales con los que debe precisamente pergeñar la política a llevar adelante, digamos, en materia de obra social particularmente y lógicamente, con el seguimiento del régimen previsional, el propio directorio del INSEP. Recuerdo de la misma manera que meses anteriores, cuando reclamamos, porque tratan de atacar a las organizaciones sindicales todo el tiempo,
Cuando reclamamos esto, a la semana siguiente cayó trabajo a inspeccionar el hotel de Atech, donde se encontraron con todas las cosas en orden, porque la verdad que para representar dignamente a quienes representamos, nos ocupamos, no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos de tener las cosas en orden y de hacer la rendición de cuentas como corresponde. Y hablando de ello, sin ir más lejos, el día viernes tenemos nuestra asamblea anual ordinaria de este año 2024 para tratar la memoria y el balance que ha cerrado al 30 de abril de este año, balance que está certificado ya por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro de los tiempos que marca la ley sindical, el estatuto de la asociación, digo, con todas las cosas en orden, así que no nos vengan a correr. ¿Se acuerdan desde que asumió la actual conducción en la provincia del Chaco, cuando desde las propias entrañas del Ministerio de Educación lanzaban campañas por las redes con varios trolls, digamos, asesores del propio gobierno, del propio Ministerio de Educación, para decir solo hay 3 o 4 gremios que están en condiciones de participar de la Comisión de Política Salarial porque los demás no tienen los papeles al día o no tiene, y donde no figuraba Atech de exprofeso, lógicamente, para tratar de desacreditar, bueno, hemos demostrado desde la justicia que decididamente estamos más que encuadrados legalmente, pero porque cumplimos a rajatabla, como corresponde que sea, con todas las cuestiones que debemos cumplir en el ámbito del Ministerio de Trabajo y de todas las instancias y estamentos del Estado donde debemos cumplir. Y ante nuestros afiliados, lógicamente, ¿no? Asamblea Anual Ordinaria, que es el evento máximo de nuestra organización sindical, donde con la participación de los delegados de toda la provincia se define la política del gremio en todas sus aristas. Comenzamos con, lógicamente, el análisis y la consideración de la memoria y del balance del ejercicio 2023-24 y la constitución de todas las comisiones de trabajo que sesionan a lo largo de todo el día, una para el análisis de la situación socioeconómica, donde además de hacer el diagnóstico que todos conocemos y vivimos en carne propia, decimos, también definimos un plan de acción que se demanda a las autoridades con poder de decisión, haciendo llegar tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo las conclusiones de dicha comisión, la Comisión de Política Gremial para todo el ejercicio en curso, digamos, y hasta el 30 de abril hasta la próxima asamblea ordinaria, al 30 de abril cierra cada balance nuestro, la política de acción social con los servicios que brinda nuestra entidad, particularmente desde nuestro querido Atech Sahara Hotel, sito en pleno corazón de Resistencia, como la Comisión de Política Educativa, que siempre termina siendo la más numerosa, con la participación de los compañeros delegados de todas las seccionales de la provincia, donde también se plantea, digamos, la política educativa desde la vista de nuestra organización gremial, con todo el plan a demandar a quienes tienen poder de decisión en todos los órdenes, ¿no? Y donde hay un tema transversal que siempre atraviesa precisamente las distintas comisiones y que tiene que ver el presupuesto educativo y la situación salarial en particular, entre todas las otras cuestiones que, por supuesto, al término de nuestra asamblea nos comprometemos, y como lo hacemos siempre, ¿no?, a hacer públicas las definiciones, las conclusiones de la política en todas sus aristas y fundamentalmente el plan de acción que demanda nuestra Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco permanentemente a todas las gestiones de gobierno. Estamos
en ATECH Informa, en nuestro segundo bloque, y seguramente será el último porque nos quedan siempre muchos temas inconclusos por la falta de tiempo, ¿no? Pero tratamos de centralizar en todos aquellos que sin duda son de interés directo del conjunto de nuestros compañeros docentes, lo que no quita que haya temas que son de interés general y que terminan afectándonos definitivamente a todos como sociedad argentina y chaqueña en particular. Tenemos que señalar que lo anticipábamos también desde ATECH, ratificamos nuestro rechazo categórico a la declaración de esencialidad para la educación. Y decimos que desde ATECH ratificamos nuestro rechazo a la declaración de esencialidad de la educación propiciada por el ex ministro de Educación Nacional, Finocchiaro, de la era macrista, responsables máximos del desfinanciamiento y deterioro de la educación y la escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria, con el incumplimiento sin más de la Ley de Financiamiento Educativo, borrando con un decreto las paritarias de docentes nacionales a lo largo de toda su gestión y, como si poco fuera, hoy tratando de amordazar las justas voces de protesta de los trabajadores de la educación a lo largo y a lo ancho del país, con un proyecto de declaración de servicio esencial a la educación, con el único y solo fin de dificultar el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga, liquidando a la par, como lo viene haciendo a la vez, el liberalismo salvaje desde el inicio mismo de la actual gestión de gobierno nacional, direccionando su motosierra para recortar todo derecho a los más vulnerables, empezando por los propios docentes con la quita del FONIT, de conectividad, liquidando planes socioeducativos de alto impacto social. Esos temas no son capaces de debatir, indicamos, y discutir los ideólogos de tantas motosierras que están destruyendo los cimientos mismos de la gran mayoría de la sociedad argentina en pos de los intereses de unos pocos. Claro está que de exprofeso se intenta en la República Argentina confundir esencialidad de la educación con cercenamiento del derecho de huelga. La esencialidad está expresada en el espíritu y la letra de la Ley de Educación Nacional y su correlato jurisdiccional, al expresarse que el Estado es garante del derecho social y personal de la educación, expresa inequívocamente que es el Estado quien debe proveer una estructura del sistema educativo basada en currículos actualizados que propendan al desarrollo de los aprendizajes para el mundo del futuro, cuestión que no la hace y que es el Estado quien debe proveer la infraestructura y el equipamiento necesario para llevar adelante la ejecución de planes y programas de estudio en todos los niveles y modalidades, que es el Estado el que debe proveer el mobiliario, el equipamiento pedagógico y didáctico, bibliotecas, bienes de la cultura en general y en especial de la cultura escrita, con la multiplicidad de figuras que la técnica moderna ofrece al mundo editorial. Proveer capacitaciones de calidad, no masificadas, para la formación de los recursos humanos y dotarlos de las herramientas indispensables para encarar los procesos de enseñanza y de aprendizaje según las demandas del mundo contemporáneo, y todo ello desde un punto de partida indiscutible: el presupuesto adecuado y suficiente que garantice sueldos dignos de los trabajadores, infraestructura adecuada y condiciones dignas de trabajo y estudio. Limitar el derecho de huelga traspasa los límites constitucionales. La Organización Internacional del Trabajo ha considerado que el correcto ejercicio del derecho general de huelga no debe acarrear sanciones perjudiciales de ningún tipo que implicarían actos de discriminación antisindical. La Comisión de Expertos
estima que las restricciones en relación con los tipos de huelgas solo se justificarían si la huelga perdiese su carácter pacífico. La educación no es un problema que deba resolverse con cercenamiento de derechos a sus trabajadores, sino con más y mejores políticas educativas. Por último, ATECH recuerda que en el debate por la actual Ley de Educación Provincial, en su momento, que es la actual Ley 1887, enmarcada en la Ley Nacional 26.206, ha logrado incorporar en el texto de la misma, a propuesta suya, más precisamente en el artículo 154, que las medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios docentes reconocidos oficialmente no serán causal para declarar la emergencia educativa en la provincia del Chaco. Todo esto pone de manifiesto que decididamente queda demostrado que los distintos gobiernos a su turno han tenido una aspiración similar, la de cercenar el derecho constitucional de huelga. Ayer emergencia, hoy esencialidad. Y hacemos referencia expresa cuando hablamos de emergencia, recordarán todos el decreto 1004 del ex gobernador Domingo Pepo, allá por el año 2019, cuando en medio de un gran conflicto docente por la falta de actualización de nuestros salarios, por la falta de respuestas, hasta que se dignaron a convocarnos desde el Ministerio de Hacienda, bueno, aquel decreto 1004 declaraba la emergencia educativa, pero con la intencionalidad política de resolver el conflicto desde la declaración de emergencia educativa, y que precisamente con ese artículo de la Ley de Educación de la provincia del Chaco, que fue redactado y logrado incorporar por ATECH en el debate por aquella ley, en aquel debate legislativo, digo que es de la actual Ley de Educación de nuestra provincia, con esa ley en mano, logramos judicialmente que se cayera el decreto, que se derogara ese decreto que realmente era un mamarracho jurídico. Por eso decimos, no hay nada nuevo bajo el sol, siempre han hecho lo mismo. Y la verdad que sería importante que nuestra dirigencia política tenga la gentileza de dialogar con los distintos sectores de trabajadores, particularmente con todos los sectores de la sociedad, ¿no? Para abrir sus oídos y seguramente enriquecerse con muchos aportes que tenemos para hacer desde el lugar de trabajadores y particularmente desde el lugar de trabajadores de la educación. No es buena consejera la política del cierre de puertas en todos los órdenes. No copien al gobierno nacional, que la verdad viene haciendo estragos en las filas de los argentinos, de la gran mayoría de la sociedad argentina, realmente con una total falta de sensibilidad, con una total falta de consideración por la persona del otro, la falta de humanismo. Bueno, esto es lo que caracteriza precisamente al liberalismo salvaje que ya hemos vivido en los 90, que vivimos en la época del macrismo y que hoy la estamos reviviendo y con creces, podemos decir, ¿no? El perder la visión de qué es lo que le pasa al otro, la verdad que es lamentable lo que está pasando. Y tampoco podemos hacer la vista gorda, depende del lugar del mostrador en el que estemos. Digo, para nuestra dirigencia política en particular, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, ¿no? Porque decir que estamos ordenando el tema del INSEP sin hacer una sola mención a la deuda que tiene Nación con la provincia del Chaco por los fondos de ANSES que no envía desde el mismo momento de su gestión, y atacarnos a los trabajadores que con un proyecto realmente repudiable como es el de la libre elección de obra social para los afiliados al INSEP, hasta casi en tono de broma, digamos, porque
Imaginamos que nuestros diputados, nuestros legisladores conocen cuáles son los sueldos que tenemos los docentes, que tienen los municipales, que tienen los empleados de la administración pública y cuáles son los sueldos más altos, quienes los perciben, como para generar un proyecto de estas características. Y decimos, no nos vengan a tratar de desviar el eje con que somos todos corruptos y ustedes son los limpitos. No, señores, recuerden, por lo menos tengan la gentileza de recordar en todo caso, y a los más jóvenes vayan y analicen la historia para no generarse digamos, tragos amargos, ¿no? Recordarán ustedes cuando en algún momento, con alguna situación particular también de pelea permanente por nuestra obra social, nuestro régimen previsional y contra la política de la armonización, después de la pelea, digamos, en la época de los 90 para que no se llevaran la caja previsional de nuestra provincia, también en encontronazos con legisladores hoy es el oficialismo en la provincia del Chaco, que cada vez que reclamábamos contra la política de la armonización nos planteaban que bueno, que les mostremos a ellos que si alguna vez el partido que hoy gobierna la provincia del Chaco habían firmado algún convenio de armonización y nos desafiaban, desafío que aceptamos. Y fuimos a la Plaza 25 de Mayo, recuerdo que era el diputado Eduardo Siri, quien nos había desafiado, a que le mostremos, y la verdad que pusimos fecha y hora en la Plaza 25 de Mayo, y esto fue en el año 2008, donde con gusto le acercamos como para que se pudiera anoticiar todos los convenios que implicaban la armonización previsional de la época de los 90, que se firmaban con Menem y Cavallo y Rosas y Niquich en la provincia del Chaco. La verdad que es importante señalar, decimos, un poco la historia, porque si no es como que todos nacen de un repollo, que nadie tiene, no. Por favor vayan, infórmense y no nos pretendan correr con ninguna historia que no es. Y para quienes quieran interiorizarse al respecto, nosotros como organización sindical seria, responsable y que no tenemos otro fin que el de defender nuestros derechos como trabajadores de la educación y derechos que son comunes al conjunto, tenemos todo el archivo periodístico y de la postura coherente de nuestro gremio ante todos los gobiernos que se fueron sucediendo en defensa de nuestra obra social, de nuestro régimen previsional, de lo que antes era IPS, de lo que hoy es INSEP. La verdad que por allí, digamos, hasta uno termina, aunque crea colmada su capacidad de asombro, uno termina sigue asombrándose, respecto de las posturas de legisladores, tanto aquí en la provincia como en la nación, ¿no? Sobre todo de gente nueva en la política y que, miren, nosotros vemos con buenos ojos la participación de la juventud, particularmente en las distintas organizaciones políticas, de los distintos partidos, que sin dudas tiene que ser, digamos, la renovación. Recordemos que siempre planteamos nosotros como docentes mismos, ¿no? Nuestros chicos son el futuro del país. Ahora, gente, hay que prepararse, porque la verdad sentimos vergüenza ajena con lo que ha pasado, por ejemplo, en el Congreso de la Nación en esta semana, en la pelea y los gritos desaforados de diputadas del partido gobernante, en este caso del orden nacional, de diputadas que se pasean con patitos en la cabeza, pero la verdad que sentimos que tenemos una representación denigrante,
sinceramente lo decimos, y nos preocupa de sobremanera que caigamos en manos de representantes de estas características. Ni qué hablar del diputado de La Libertad Avanza, creo que también, en la provincia de Misiones, que está denunciado por pedofilia, por tantas cosas aberrantes. Ya fue desaforado, pero casualidad, se escapó del país, está prófugo. ¿Pero qué nos pasa? ¿Qué pasa con la justicia de nuestro país? ¿Qué pasa con el caso Loan? La verdad que desde el lugar de ciudadanos rasos son cuestiones que nos preocupan y que crece esa preocupación a diario ante situaciones de estas características. Uno se pregunta en manos de quienes estamos realmente, con las honrosas excepciones de toda la dirigencia política preocupada y ocupada en serio de los destinos de nuestro país, de nuestra provincia, pero la verdad que hasta los mismos partidos políticos tendrán que ver, digamos, de qué manera propician la elección de candidaturas. No puede ser que tengamos las noticias terribles que tenemos una vez que terminan resultando electos y en funciones, electos por la ciudadanía porque confía en el partido X. La verdad que tenemos una enorme crisis de representatividad definitivamente, y habrá que trabajar y mucho, ¿no? Desde todas las organizaciones representativas, claramente, de los distintos sectores de la dirigencia gremial, sin ninguna duda. Por eso el trabajo permanente con los delegados, con los colegas, y con la ratificación y la profundización de los principios fundacionales, digamos, de nuestra institución, como de los principios fundacionales de nuestro actual INSEP, antes IPS, pero es fundamental la formación y la educación, digamos, ¿no? Ni que hablar de la educación para el conjunto de la ciudadanía. El tema de los valores, claramente, que definitivamente se ha ido perdiendo, digamos, y mucho. Bueno, hay que reconstruir nuestra gloriosa escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria. Y se lo venimos planteando a todos los gobiernos a su turno y al actual también. Y sin dudas va a ser uno de los ejes en los que va a trabajar nuestra Comisión de Educación el próximo viernes en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de Política Educativa, en la Comisión de Política Educativa, que tiene que ver con la necesidad imperiosa, en vez de esto de buscar la vuelta para ver cómo declaramos esencial a la educación para dificultar el derecho de huelga a los docentes, porque como les pagamos mal, entonces que no tengan derecho a protestar, porque eso es lo que significa. Preocúpense por alguna vez escuchar la voz de los trabajadores de la educación para reconstruir ese tronco común de materias de formación general que fue desplumado, para hacerlo figurativo, desde la década de los 90 con la famosa Ley Federal de Educación. Ley federal de la que todavía, amén de haber sido derogada felizmente en el 2006 con la actual Ley Federal de Educación, todavía tenemos resabios en nuestro sistema educativo de aquella nefasta Ley Federal de Educación. Y que, hoy pone en evidencia, qué significó y en qué repercute ese vaciamiento de contenidos, particularmente ese vaciamiento de la historia que se ha hecho de nuestro país, porque quienes no conocen su historia no saben a dónde van, y miren lo que nos está pasando. Vamos a
despedirnos, estamos en el minuto final de nuestro ATES Informa de hoy. Ratificamos nuestra convocatoria, hecha en tiempo y forma, con los 30 días de anticipación, como manda la ley sindical, como mandan los estatutos de nuestra entidad y con toda la documentación correspondiente, la convocatoria a nuestra Asamblea Anual Ordinaria de ATECH para el próximo viernes. Les agradecemos mucho la atención y volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, el domingo que viene.